Hay ciertas palabras que parecen definir cada una de las etapas de la historia de la humanidad. Si pensamos tal vez en el periodo de la Primera y Segunda Guerra Mundial, una palabra que parece definir ese tiempo es el tema de la esperanza. Pues en ese momento lo que más anhelaban todos los que estaban viviendo esa circunstancia tan particular era que pudiesen pasar y sobrevivir después de esta situación tan fuerte que estaban viviendo. Si nosotros pensamos tal vez en el periodo después de la Segunda Guerra Mundial, tal vez una palabra que podría definir ese momento sería la palabra frustración o tal vez sin sentido, debido a que después de haber pasado un momento tan adverso como fue la Segunda Guerra Mundial, parecía que todo lo que había sucedido había hecho perder sentido a las cosas. Todo el anhelo, todo el afán que se tenía en la tecnología, en la industria, en cierto modo vinieron a sentirse un poco fuera de lugar debido a que todo eso era lo que había ocasionado esa guerra. Así que la frustración, el sinsentido era parte de ese tiempo. Si pensamos tal vez en nuestros tiempos actuales, en lo que estamos viviendo en nuestros momentos, tal vez una de las palabras que podría definir nuestros momentos actuales sería derechos. Porque si hay algo que nosotros hemos podido apreciar es que las personas hoy en día, más que nunca, luchan por los derechos. Derechos personales o derechos de pequeñas minorías que se consideran que por muchos años han sido minusvaloradas. Así pues, hoy en día este es el tema clave de nuestros tiempos. Claro, no estoy pensando que no sea algo justo luchar o reclamar por ciertos derechos, en especial si se trata de personas que han sido despreciadas por mucho tiempo. Pero el problema con esto es que nos ha llevado a nosotros a olvidarnos de ciertos aspectos de nuestra vida. Digámoslo de esta manera, el enfocarnos solamente en un punto ha hecho que olvidemos el cuadro entero, que a veces nos perdamos y no veamos el bosque por estar viendo solamente los árboles. Quiero referirme en este sentido a un tema que cada vez se vuelve un poco más esquivo, un tema que cada vez parece desaparecer más de nuestro vocabulario, y se trata de la gratitud. Cada vez nosotros nos alejamos más de esa actitud que es tan valiosa en nuestra vida. El ser agradecidos, el saber dar gracias por algo, tiene que ver con el hecho de que reconocemos que algo que hemos recibido no lo merecíamos, que algo que hemos recibido lo hemos recibido sin que nosotros nos lo hayamos merecido. Ese es el sentido de la gratitud. Y pues justamente de ese tema es del que nos habla la parábola que el día de hoy queremos comentar. Se trata de la parábola de los dos deudores. Y como en otras ocasiones lo hemos hecho, tenemos que mirar el contexto para poder entender a qué se refiere esta parábola. Si nosotros leemos Lucas 7, verso 36 en adelante, nos dice el texto: uno de los fariseos invitó a Jesús a comer. Así que Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Cuando una mujer de la ciudad, que era pecadora, se enteró de que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, llegó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando se arrojó a los pies de Jesús y comenzó a bañarlos con lágrimas y a secarlos con sus cabellos. También se los besaba y los ungía con perfume. Cuando el fariseo que lo había convidado vio esto, pensó: si éste fuera profeta, sabría que la mujer que lo estaba tocando es una pecadora. Entonces Jesús le dijo: Simón, tengo que decirte algo. Simón dijo: dime, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. Uno le debía 500 días de sueldo y el otro 50. Como ninguno de los dos podía pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora dime, ¿cuál de ellos lo amará más? Simón le respondió: me parece que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo: tu juicio es correcto. Entonces se volvió a la mujer y le dijo Simón: mira a esta mujer. Cuando llegué a tu casa, no me diste agua para lavarme los pies, pero ésta los ha bañado con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste un beso, pero ésta no ha dejado de besarme los pies desde que entré. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ésta ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo que son muchos los pecados que le son perdonados, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Notemos que en este texto el contexto tiene que ver con un banquete. Lo más probable es que se tratase de estos banquetes que realizaban los judíos al finalizar la sinagoga.
Cuando terminaban de reunirse, generalmente alguno de los que habían estado en la reunión invitaba a los demás a su casa para poder compartir la comida. Y pues justamente entre los que fue invitado a esta reunión en casa de un fariseo fue Jesús. Pero lo sorprendente es que este personaje, que era muy meticuloso con las leyes y tradiciones propias del judaísmo, no había cumplido con alguna de las normas que estaban establecidas. Cuando se invitaba a una persona a la casa, en especial si era una persona como podía ser un maestro, pues lo acostumbrado era que se limpiase los pies de la persona, se le ofreciese agua para lavarse los pies, que hubiese un esclavo que se encargara de lavar los pies. Y además de esto, se acostumbraba a ungir la cabeza de la persona con aceite. Era una costumbre que nosotros ya la vemos en el Salmo 23, cuando dice que el Señor es mi pastor. Al final de este hermoso salmo, lo que nosotros leemos es que el texto dice: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Está haciendo referencia a lo que era la costumbre propia de los judíos cuando se invitaba a una persona muy querida a nosotros. Esto no había hecho aquel fariseo. No había preparado el agua para que pudiese lavarse los pies, no le había dado un beso en la mejilla como se acostumbraba entre ellos. Todo lo que era común para los judíos, esta persona no lo había hecho. Y entonces es que Jesús le reclama y le dice: esta mujer, en cambio, todo lo contrario de lo que tú has hecho, ha hecho. Y ha sido de maneras asombrosas, incluso diríamos hoy extravagantes, cómo esta mujer ha actuado. Hacer recordar entonces un tema que es fundamental, el tema de la gratitud. Lo que está planteándonos es que esta mujer actuó de esta manera porque sintió que le debía mucho a Dios y que Dios le había perdonado de gran manera. Al que más se le perdona, más agradece. Y de ahí viene justamente esta parábola que menciona Jesucristo. Dos deudores, el uno debía 50 salarios, 50 días de salario, diríamos un mes y medio, mientras que el otro debía casi 2 años de deuda. A los dos se les perdona la deuda y obviamente al que más se le había perdonado es aquel que más perdón, más agradecimiento tiene hacia el que le había hecho este perdón. Y pues con esto no está queriendo decir que aquella mujer tuviese una deuda mayor con Jesús que el fariseo. Lo que nos está mostrando es que esta persona, el fariseo, no había reconocido toda la deuda que tenía con Dios y que por esa razón no era lo suficientemente agradecido como debería ser. En el caso de Jesús, le había pedido, dice el texto al inicio, le había rogado que lo visitase. Lo hizo, pero lo trató como si no fuese nadie. Casi que a Jesús lo trató como si fuese un esclavo. La gratitud faltaba completamente en aquel fariseo, mientras que aquella mujer desbordaba la gratitud. Lo que nos lleva a pensar esta parábola es que muchas veces nuestra actitud para con Dios puede llegar a ser de total indiferencia o que me importismo, porque no reconocemos cuánto nos ha perdonado Dios. Tal vez es momento en nuestra vida de que empecemos a reflexionar toda aquella deuda que nos ha sido perdonada. Y más aún, que empecemos a reflexionar en cuánto le debemos a Dios. Nosotros podemos ver cómo esta mujer fue agradecida para con Jesucristo por todo lo que había hecho, por la predicación del Evangelio, porque le había presentado el perdón de pecados y por esa razón no está en lo más mínimo frenándose en el momento de poderle dar gracias a Dios por lo que ha recibido. Es pues importante que nosotros también empecemos a reconocer la necesidad de buscar cuánto le debemos a Dios, no para que pensemos que le podamos pagar, sino para que reconozcamos cuán agradecidos debemos ser a Él. Hay una persona que me llamó la atención que dijo lo siguiente: se me ha dado tanto que no tengo tiempo para reflexionar sobre lo que se me ha negado. La persona que dijo esto se llamaba Helen Keller. Fue una gran estadista, oradora, fue una persona que escribió algunos libros, fue una persona que impactó de gran manera finales del siglo XIX. Pero también hay que reconocer algo: esta mujer era ciega y sorda. Y esta persona dice:
que ha recibido tanto que no puede estar preocupada pensando en lo que no ha recibido. La verdad es que nosotros a veces pasamos por lo contrario. Estamos tan obsesionados en lo que nos falta que no somos capaces de agradecer por lo que tenemos. Tenemos un perdón tan valioso de parte de Dios. Tenemos de parte de Dios la gratitud, la gracia que nos ha sido dada, y nosotros a veces nos falta ese agradecerle por lo que Él nos ha dado. Hoy pues es tiempo de poder volver nuestros ojos, nuestra mirada a Dios y decirle gracias por lo que me has dado. Que hoy sea un tiempo para darle gracias a Dios. Que Dios te bendiga. El sordo y el ciego ven cadenas rotas por su poder. Alcemos juntos nuestra voz.